Dentro de las bienaventuranzas nosotros encontramos, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 2 al 12. Dice la palabra de Dios así, si me puede seguir en la palabra, en las escrituras. Dice Mateo 5, versículo 2. Y abriendo su boca, va diciendo, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Palabra de nuestro Dios. Cuando hablamos de las bienaventuranzas, debemos entender que cuando menos hay seis bienaventuranzas que tienen una recompensa futura, una recompensa que es hacia el futuro, hacia cuando venga Dios en su reino, en su majestad, en aquel día en el que venga a juzgar a las naciones, Dios va a recompensarlos. Si tú me sigues, por ejemplo, dice, bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Ellos hoy así viven en un corazón que llora, en un corazón de mansedumbre, en un corazón que tiene hambre y sed de justicia, un corazón en el cual manifiesta misericordia, un corazón que está limpio, puro, entregado a Dios, y un corazón de paz. Así que, si tú me sigues en la lectura, vas a ver que dice, porque ellos recibirán. Todos dicen un aspecto futuro, recibirán o serán saciados, alcanzarán, verán, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si tú te das cuenta, estas son bienaventuranzas hacia un futuro. Hoy son mansos, hoy lloran, hoy tienen hambre y sed de justicia, hoy son misericordiosos, hoy son limpios de corazón, hoy son pacificadores. Pero Dios les ofrece que les va a dar un futuro donde serán consolados, donde la tierra les será dada por heredad, donde serán saciados, donde van a alcanzar misericordia, donde ellos van a ver a Dios, donde van a ser llamados hijos de Dios. Y realmente cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de un futuro esperanzador. Eso es, todo futuro es esperanza. Dios le dice a los bienaventurados, van a alcanzar misericordia, van a alcanzar salvación, van a alcanzar redención. Lo van a hacer, lo van a alcanzar. Ahora, Hechos capítulo 23, versículo 6 dice así. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra fariseos, alzó su voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. El apóstol Pablo tenía esperanza de un futuro, y ese futuro para él era la resurrección de entre los muertos. Sabía que un bienaventurado iba a alcanzar en un tiempo futuro la salvación y la redención de su alma, que era precisamente ese momento escatológico de la salvación total de su vida. Colosenses 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Hay una esperanza. Todo aquel que es bienaventurado tiene una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Entrar al cielo. ¿Cuál es nuestra bienaventuranza? O nuestro deseo de esa bienaventuranza es que un día estaremos en la presencia de Dios y seremos llenados de todo bien en el cual las Escrituras dicen, ¿no? Esa es nuestra esperanza.
Está como el apóstol Pablo le dice acerca de los que duermen, los que mueren, ¿no? Dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. La esperanza de nosotros es que seremos resucitados al final de los días. Y tendremos cada uno de nosotros ese galardón, esa posesión adquirida que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, por medio de la fe. Entonces, cuando hablamos de las bienaventuranzas futuras, debemos reconocer que también en las Escrituras hay unas bienaventuranzas para hoy. Para el día de hoy. Fíjate que me llama la atención porque son 3 bienaventuranzas y vamos otra vez a Mateo capítulo 5, versículo 3, 10 y 11. Si tú puedes ver Mateo 5, versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, subraya esa palabra, de ellos es el reino de los cielos. No será, sino que es ahora, es una hora. Dice el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. También debes subrayar esa parte, por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Subraya esa parte de ellos es, o sea, es ahora el reino de los cielos. Vamos al versículo 11, dice: bienaventurado por cuando por mi causa, subraya esa palabra, mi causa, por mi causa, os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque, dice el versículo 11, porque vuestro galardón es grande, no será grande, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces encontramos como las bienaventuranzas, hay unas bienaventuranzas que tienen una proyección hacia el futuro, y es nuestra esperanza. Pero también hay bienaventuranzas que son para hoy, en día, en este momento, y eso vamos a estar viéndolo en estos momentos. La Biblia dice que el reino es de ellos. El reino de Dios es de ellos. ¿Quiénes? De esos bienaventurados. Cuando menos son 3. Los pobres en espíritu, los que, vamos a darle, los que padecen, ¿sí? Pues por causa de la justicia. Y los que padecen también persecución, pero por la causa de Jesús, ¿sí? Estamos hablando de los pobres, a consecuencia de la causa de la justicia y a causa de Jesús. Entonces, parece ser que el reino de los cielos le pertenece a ellos. ¿Por qué le pertenece a ellos? No por creación, sino por afinidad de carácter. Es decir, todo aquel que quiere entrar en el reino de los cielos tiene que tener un carácter como los que viven en el cielo. Tú no puedes entrar a un país y vivir en ese país y gozar de todos los privilegios a menos que vivas con las leyes del país donde vas a llegar o del país donde llegues. De la misma manera, tú no puedes estar dentro del reino de Dios si tú dices: yo no quiero saber conocer los conceptos, preceptos, ideas, pensamientos del reino de Dios. Simplemente no eres aceptado, no eres bien visto, no eres bien agradado ahí. Tienes que ir con la misma afinidad a ese país, en este caso el reino de Dios. Tú no puedes ir al reino de Dios diciendo: yo quiero tener el reino de Dios, pero no quiero adorar a Jesucristo. Estás mal, no se puede. Yo quiero entrar al reino de los cielos, pero yo quiero hacer mi voluntad, cuando menos chiquitita. No se va a poder. Tienes que tener esa afinidad. Son aquellos que
que oran la oración del Señor diciendo, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Ellos tienen el deseo de que aquí en la tierra también se haga la voluntad como se hace en el cielo, en el reino de los cielos. Son aquellos que no solamente desean tener una filosofía del reino, una teología del reino, un concepto del reino, sino quieren vivir realmente el reino de Dios en la tierra, porque aspiran llegar ¿a dónde? Al cielo. La tierra para ellos es una práctica de vida de lo que van a vivir en el cielo. Por eso son pobres en espíritu, porque por causa de la justicia son perseguidos y por causa de Jesús serán perseguidos. Pero aquí, allá no. Tienen que vivir aquí como si realmente el reino de los cielos ya estuviera en ellos. Y de hecho, el predicador, sobre todas las cosas, Jesús le dice a los discípulos, cuando vayan a predicar, ¿qué digan? Diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando vayan, hagan todo lo que en el reino de los cielos se puede hacer. Sanen, resuciten muertos, echen fuera demonios, porque de gracia recibiste, da de gracia. Esto es parte de la predicación y parte del concepto. Imagínate, dice la palabra de Dios que 70 discípulos aceptaron el reto y fueron enviados para predicar a todo lugar. Y dice Lucas 11, 10, 17, que cuando regresaban los 70, con gozo venían diciendo, Señor, Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan a tu nombre. Jesús decía, sí está bien, pero gócense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Gócense de que ustedes estén escritos allá arriba en los cielos, su nombre. Incluso el reino de los cielos era tan poderoso que luchaba contra los poderes de este mundo, que luchaba contra los poderes satánicos y contra los poderes religiosos de este mundo, porque no podían entender que el reino de Dios se manifestaba con poder, con gloria. Incluso a Jesús le decían que era brujo, que era hechicero, porque manifestaba el poder de Dios y el reino de Dios en la tierra, como dice Mateo 12, 24. Pero los principales fariseos o los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y Mateo 9, 34 dice, mas los fariseos decían, o sea, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Mira, cuando tú vienes con el reino de Dios, hablas del reino de Dios, y la manifestación del reino de Dios te acompaña, y toda la palabra del reino viene sobre ti, a mucha gente no le gusta esto. No le gusta. Un espíritu religioso no logra entender el poder y la majestad del reino de Dios. No lo logra entender, nunca lo va a entender. Tampoco lo va a entender una persona que está sometida a este lineamiento del mundo. No lo va a entender. No lo tratan con medicinas, con terapias, pero el poder de Dios es la última opción. Y eso no puede ser así en la vida del Señor. El Señor Jesús tenía esa confrontación porque la mayoría de los religiosos de su tiempo, en la actualidad sucede lo mismo. No entienden dos cosas: las Escrituras y el poder de Dios. Cuando hablamos de las profecías bíblicas, estamos hablando de que realmente todas las profecías referentes a Jesús en su primera venida se cumplieron al pie de la letra, sin faltar una sola. Sobre las profecías sobre la muerte del Señor Jesús se cumplieron todas al pie de la letra. Y estoy seguro, completamente seguro, que todas las profecías de la venida del Señor Jesucristo se están cumpliendo una por una de una manera poderosa y sobrenatural, que para el hombre tal vez no lo entienda, porque ignoran las Escrituras, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, así, porque se sonará la trompeta. Hoy en Israel, en domingo se está tocando el shofar. Ayer fue Año Nuevo, pero como fue Shabbat, el Shabbat ellos no pueden ni cargar el cuerno de la trompeta, ni sonarla.
Por eso lo suenan el domingo, sonó el cuerno de trompeta. Y la Biblia dice que al sonido de la trompeta, se sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso se plantea que el año nuevo judío es hablar de la resurrección, hablar del juicio final, de que Dios va a hacer un juicio a toda la humanidad. Por eso cuando Jesús responde diciendo en Mateo 22, 29, diciendo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, es porque los saduceos estaban considerando de que la resurrección era un mito. La resurrección no se podía dar. Sin embargo, el Señor Jesucristo les decía, no, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dios desea que tú y yo nos aferremos en la palabra de Dios y confiemos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y el poder de Dios. ¿Quiénes son los que tienen el Dios? El pobre en espíritu, los que viven por causa de Jesús, los que tienen hambre y sed de justicia, por causa de la justicia, diríamos más bien dicho, por causa de la justicia, tienen el carácter de Dios, creen en la palabra y creen en el poder de Dios. Creen en la palabra y creen en el poder de Dios. Son dos cosas que a veces no debemos ignorar. Ahora, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Planteándonos, bajándonos, no a entender quiénes son los pobres en espíritu. Tal vez el texto de Salmo 123, versículo 2, nos alumbre a entender cómo es un pobre en espíritu. Dice el Salmo 123, versículo 2, así como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, así como los ojos de la sierva a la mano de la señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. El Salmo 123, versículo 2, nos habla acerca de un hombre y de una mujer que dependen de otra. La sierva está mirando la mano de sus señores. ¿Sí? La sierva, la mano de su señora. Le está observando a ver qué sale de ahí, como el mendigo que está esperando recibir algo de alguien. Nosotros alzamos nuestra vista ante Dios porque necesitamos de Él, dependemos de Él, porque estamos vacíos sin Él. Porque sin Él nosotros no podemos avanzar. Un hombre pobre en espíritu está dependiendo totalmente porque su riqueza viene de Dios. Él no tiene nada. Por eso debe estar en conexión, en unidad con Él. Así como el celular que se le baja las pilas y tienes que estar conectado con la energía eléctrica, así nosotros debemos estar conectados con el Creador, porque de ahí recibimos poder y fuerza, el anhelo suficiente para vivir. De Hebreos 12, versículo 2 nos habla acerca de aquel cristiano. Ya no vamos a poner nuestros ojos en los señores, en las señoras, sino en Jesús. Hebreos 12, 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. El pobre en espíritu ve a Jesús como su Señor y Dios, y de él recibe la bondad y la misericordia. Y como diría el texto, no hay otros ojos sino para Jesús. No hay mayor atención, ¿sí?, hacia Jesús. Si tú caminas conforme el mandamiento de Dios, si tú pones tus ojos en Jesús, vas a poder caminar sobre las aguas, como lo hizo Pedro. O como los 3 amigos de Daniel que estuvieron en el foso, estuvieron en el horno de fuego y no se quemaron. Ellos tenían puestos sus ojos en Dios. Tenían sus puestos ojos de Dios. No estamos hablando de hombres como superhéroes. No, estamos hablando de hombres que quieren vivir vidas extraordinarias conforme a la gracia de Dios. ¿Y Dios va a derramar sobre ellos?
gracia. Va a derramar sobre ellos la misericordia, porque ellos quieren vivir así. Bienaventurados bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Ellos verán a Dios, ellos alcanzarán el favor, ellos alcanzarán, etcétera, etcétera, etcétera. De ellos es el reino de los cielos. Pero han pagado, como dirían por ahí, el precio. Han pagado por su obediencia el premio de la recompensa, que es en el futuro, pero que también se manifiesta el día de hoy. Mira cómo el hombre pobre, humilde, el que habla sobre la justicia. Hay varios textos bíblicos interesantes, sobre todo en el libro de Isaías y Sofonías. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Es decir, Él es el creador de todo. Y dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Ahí está una clave que nos dice el profeta Isaías. Isaías 66:2. Yo voy a ver a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Fíjate qué interesante. Su carácter es pobre y humilde de espíritu, pero su acción exterior es que tiembla mi palabra, obedece la palabra. Lo que Jesús le dijo a los fariseos: ignoráis las escrituras y el poder de Dios. El pobre en espíritu confía solamente en Dios y ante su palabra se aferra, tiembla, porque reconoce que en Él hay poder. Sofonías 2:13 dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, otra vez humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El cual confiará en el nombre de Jehová. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Mira, este es uno de los textos tremendamente grande para poder entender también la bienaventuranza del pobre en espíritu. Dice: dejaré en medio de ti a un pueblo humilde y pobre, pero de espíritu. Porque el cual confiará en el nombre de Jehová. 3:12. Ahora, dos características, ¿no?, de Sofonía, que confía en el nombre de Jehová. Y Isaías 66:2, que tiembla ante la palabra de Dios. Son pobres de espíritu, pero uno va a temblar ante la palabra de Dios y el otro va a confiar en el nombre de Dios. Esas dos características lo resume el Señor Jesucristo cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y van a temblar ante el nombre de Jehová. Pero en este caso, ya como cristiano, Dios nos dice en su palabra que Jesús nos dio a conocer el nombre del Señor Jesús. Y que nosotros somos portadores del nombre de Dios. Vamos a Juan 17, versículo 26. Juan 17, versículo 26. Porque esto es importante. El nombre. Mira, Juan 17, 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún. O sea, Jesús quiere que tú y yo conozcamos el nombre de Dios, que confiemos en el nombre de Jehová y conocemos el nombre del Dios Altísimo. Pero ¿cuál es el nombre? Dice: para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor de Dios. ¿Por qué hago todo este recuento? Y dirá: es que, hermanos, no nos entra en la mente por qué la bienaventuranza de los pobres en espíritu con el nombre de Dios, porque es que todo está ligado. Mira, vamos a Mateo 11:5. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa. ¿Cuál es la causa? 5:11. Mateo 5:11. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa. Hay que subrayar ese asunto. Por mi causa. Y Mateo 7:22. De ahí todo va a estar casi todo va a estar en Mateo. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
Y en tu nombre echamos fuera de demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjate, 3 veces repite este texto. Tu nombre, tu nombre, tu nombre. Pero ¿de qué nombre? Se supone que Jesús es el que va a estar al frente del juicio final. Cuando menos lo dice Mateo 7, 22. Y esos milagros, esas maravillas se hicieron en el nombre de Jehová. No, aquí en el nombre de Jesús. Mateo 10, versículo 22 dice: y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Fíjate cómo Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois porque por cuanto por mi causa os vituperen. O sea, la causa de Jesús es la causa de su nombre. Y Jesús da a conocer el nombre del Dios Altísimo. Y después el mismo apóstol Pablo dice: no hay nombre más grande que está sobre todo nombre que el nombre de Jesús. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El nombre de Jesús es un nombre odiado por el mundo. El mundo puede orar en público al diablo, a Buda, a Mahoma, a todo. Pero orar en el nombre de Jesús les molesta a todo mundo. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solamente aquellos que quieren ser bienaventurados tienen que estar en la causa de Jesús, no otro. El nombre de Jesús. Por eso es que llegan a ser bienaventurados y el mundo los aborrece. El mundo los odia. El mundo no quiere saber de ellos. Vamos dice, ¿cómo confiar en Jehová? Es confiar también en la palabra de Jesús. Dice la palabra del Señor allá en Juan 6, 26. Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús tiene palabras de vida eterna. Si vemos en las Escrituras, las palabras que pronunciaba Dios el Eterno, era el sustento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de ¿quién? De Dios. ¿Y quién es ese Dios? Jehová. Y aquí el apóstol Pablo dice: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Confiar en el nombre de Jehová es confiar en el nombre de Jesús. Mira, vamos ahora a Juan 16, versículo 24 y versículo 26. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. En mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y Juan 6, 26 dice: en aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Y añade: porque el mismo Padre os ama. Es decir, Dios va a responder cuando tú hables en el nombre de Jesucristo, el Señor y Salvador. Entonces, hemos hablado de Jesús. Hemos hablado de la causa de Jesús. Pero tenemos que hablar la causa de la justicia también. Somos bienaventurados cuando somos pobres en el Espíritu y vemos que todo eso nos enrola hacia la palabra, nos enrola hacia el nombre, nos enrola hacia Jesús. Y la causa de la justicia, ¿qué es la justicia? La palabra es dikaiosune. Según todos los conceptos griegos, tanto antes de que esta palabra se introdujera en la Septuaginta y que antes se introdujera en el Nuevo Testamento, esto ya significaba que era lo bueno, lo correcto, la forma decente de hacer las cosas. La forma decente ante los hombres y la forma decente ante los dioses. Cuando se traduce la palabra hebrea de justicia al griego, del hebreo al griego, tiene esa misma connotación, lo que es justo, lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es justo. La justicia es todo lo bueno, todo lo correcto que se hace según Dios y según es la plenitud
de todas las virtudes, incluso del amor. Porque el que ama es justo. El justo ama. Por eso Dios es rey justo. Es un juez justo. Él es bueno en toda la plenitud porque Él es justo. Tremendo. Entonces, cuando nosotros somos perseguidos a causa de la justicia, estamos realmente siendo perseguidos por la causa de lo que Dios quiere que es bueno. ¿Te acuerdas que Jesús le dijo a una persona, porque se acercó, maestro bueno? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno si no solamente hay uno bueno? Es Dios, porque Él es el justo. Creerle a Dios es ser justo. Aquí tengo algunos textos que nos hablan de la justicia. Por ejemplo, cuando Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Cuando Fines, el hijo del sacerdote Aarón, llegó con la lanza y atravesó a un hombre y una mujer porque estaban haciendo una idolatría, pero haciendo un acto sexual contra la voluntad de Dios, porque Dios había dicho, no hagáis esto, y ellos terco lo hicieron. Pues hubo un hombre que se llenó del celo de Dios y agarró la lanza y fue y los atravesó a los dos. Y dice las Escrituras que Fines se le hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia. Es decir, un hombre que es justo, que tiene esa característica de justicia, es un hombre que cree en Dios. Es un hombre que está lleno del celo de Dios. Y no solamente eso, sino un hombre que hace lo que Dios dice que se haga. Bienaventurados sois por cuantos persigan y hagan por causa de la justicia. Dice Deuteronomio 6, versículo 25, y tendremos justicia, fíjate, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, ¿qué es un hombre justo? ¿Qué es un hombre que sigue la justicia? Un hombre que le cree a Dios. Un hombre que tiene celo por Dios. Es un hombre que hace lo que Dios dice que se haga. Es decir, un hombre obediente. Pero tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Es decir, la justicia no es nuestra. Por ejemplo, Deuteronomio 16:20 dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. La justicia seguirás. Tú debes ser justo, 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 porque si no hay justicia en ti, no va a haber nada. La Biblia dice, Deuteronomio 24:13, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Estamos hablando aquí de ser misericordiosos en este mundo, tener compasión con la gente. Vemos un mundo que no sigue la justicia, un mundo que está lejos de ser verdaderamente justo delante de Dios. Por eso Romanos habla diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Sin embargo, las Escrituras dicen, pero si tú tienes fe en aquel Jesús que murió por ti en la cruz del Calvario, entonces tú alcanzarás la justicia de Dios. Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Como dice Deuteronomio, ¿no? La justicia seguirás para que vivas. ¿Y cómo vas a vivir ahora? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Por quién vas a vivir? Por Jesús. Romanos 5:1 remata diciendo, justificados pues por la fe, tenemos fe para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién te da la fe? Jesús, por causa de la justicia. Y la Biblia nos dice que de ellos es el reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos. Del que es pobre en espíritu, del que está en la causa de la justicia de Dios y que persigue el nombre, por el nombre de Jesús. Ellos son parte del reino de Dios. Mira, Mateo, y voy a terminar con este asunto, Mateo 11, versículo 12.
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este texto ha sido por muchos malinterpretados, por otros mejor no lo quieren tocar. Porque es que realmente no sé qué dice. Hay varios textos, otras Biblias que tienen otra forma de decir. Por ejemplo, la Biblia al día dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. La Biblia en lenguaje sencillo dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Esta es una de las versiones que más nos acercan al concepto de la versión original. Porque el reino de Dios ciertamente ha querido ser rechazado por el mundo, por la gente, por los fariseos, por las cuestiones religiosas, por la humanidad. El reino de Dios no quiere el mundo que avance. Sin embargo, es una realidad presente. Y todo aquel que quiera ser parte del reino de Dios debe ser gente valiente, gente decidida para formar parte de él. No cualquiera puede ser un pobre en espíritu. No cualquiera puede seguir la justicia. No todos quieren seguir el nombre de Cristo. Se les hace difícil, se les hace pesado, porque no logran entender a menos que hayan nacido de nuevo otra vez. Entonces, el reino de los cielos es de ellos. El reino de los cielos es de ellos. Y así podemos hablar. Los decididos se adueñan del reino de los cielos. Como dirían las escrituras, hay gente que son salvos. Y aunque son pasivos, aunque no van en la línea de batalla, tal vez son aquellos esos siervos que Dios le ha dado su mina. Y lo único que hacen es darlo a los buenos, siervos buenos o a los siervos excelentes, para que cuando venga el Señor, cuando menos de ellos, reciba los intereses. Yo diría de esa manera: sí va a haber cristianos que se van a salvar, aunque no están al frente de batalla y luchando, echando fuera demonios, evangelizando. Pero va a haber otros cristianos que van a decir: yo te he apoyado con oración, yo te he apoyado con mis ofrendas, yo he hecho la lucha, mira, aquí están los folletos que yo he dado, que tú has hecho, que tú has predicado, pero yo los doy. Y se van a decir, claro que sí, si vive una vida agradable a Dios. Porque ni un pecador entrará en el reino de los cielos, a menos que haya sido lavado, santificado por la sangre de Cristo. Entonces sí podrá entrar. Recordemos que ni los mentirosos, ni los hechiceros, ni los blasfemos, ni los que se acuestan con perros, como homosexuales, ni ellos entrarán en el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Si quieren cambiar en las Escrituras, cámbienlo, pero las Escrituras sigue siendo las Escrituras. Como diría aquel, lo que he escrito, he escrito. Y lo que se ha escrito en las Escrituras está escrito, no se puede cambiar. El reino de los cielos son aquellos que están dispuestos a proclamar el nombre de Dios. Por eso son bienaventurados, por eso son perseguidos. ¿Por qué se le ha perseguido a alguien? ¿Por qué manifiesta lo que cree, lo que siente, lo que piensa, lo que decide, lo que anhela, su anhelo? Si tú no dices nada, nadie te persigue. Así de simple. ¿Te persiguen acaso la justicia porque estás manifestando lo que es justo? ¿Te persiguen a causa de Jesucristo? Es porque hablas de Jesucristo, manifiesta de Jesucristo. Tal vez en tu casa tú puedes ser pobre en espíritu, depender de Dios. Qué bueno, adelante, tuyo es el reino de los cielos. Tus oraciones han sido contestadas. Pero hay otras dos bienaventuranzas que nos hablan de conflicto. Cuando tú hablas, cuando tú das testimonio de Jesús, cuando tú das testimonio de la justicia de Dios, entonces esta es la situación. Ahora, dice la Escritura: bienaventurados sois cuando os vituperen y digan toda clase contra mí, mintiendo. Dice: gozaos y alegraos porque vuestra galardón es grande en los cielos.
vuestro galardón. ¿Qué es galardón? Mi esposa está más centrada en este asunto. ¿Cuál es tu galardón? Tu recompensa, tu premio, etc. El significado específico de galardón corresponde al concepto griego de mistos, palabra original del mundo de los negocios. De los negocios. ¿Se acuerdan de la predicación del tema acerca de Lucas 19, acerca de las minas? Ir y negociar. Entre tanto que vengo, ir y negociar. Bueno, la palabra mistos viene de la palabra negocio, negociar, ya que en la época antigua se empleaba para el pago de los trabajadores, para el salario o remuneración. Es decir, qué bueno que aquí nuestros hermanos, ¿no? Francisco trabaja en su oficio. Y al cabo del fin de semana, ¿qué le dan? Qué bonito recibir la paga, ¿no? Su recompensa, su galardón. ¿Por qué? Porque ha trabajado. Todo aquel que trabaja en el reino de los cielos, ¿qué creen que tiene? Su paga, su salario. Entero, completito. Y Dios es bueno. Dios le da. Así que encontramos una recompensa final, o sea, al futuro, el escatón, el futuro. Pero esta promesa también es una promesa futura, es decir, que hay una retribución presente. Si tú crees en Dios ahorita, si tú eres bienaventurado ahorita, en este momento, ahora, también estás recibiendo recompensa. Pero también lo tendrás al final. ¿Cómo es posible eso? Vamos a un texto de la palabra de Dios allá en el capítulo de Marcos, capítulo 10, versículo 29. Y se encuentra también en los otros evangelios. Pero mira, Marcos 10, versículo 29 dice así. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, otra vez, por causa de mí y del evangelio. Por causa de, o sea, bienaventurados sois porque cuando por mi causa os aquí dice, hayas dejado casa, terreno, negocio, todo, por causa de mí y del evangelio. Y añade, y que no reciba 100 veces más. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? En este tiempo, ahora, en este tiempo. Casas, hermanos, madres, padres, hijos y tierras. Con persecuciones. Es decir, vas a tener persecuciones. No se te olvide. Pero tu recompensa es ahora. La vas a sufrir. Quien cree en Jesucristo no la tiene fácil. Pero va a recibir ahora. ¿Ya viste? Ahora. Y en el siglo venidero, o sea, en el futuro, ¿qué vas a tener? La vida eterna. Así que aquí hay unas bienaventuranzas que son futuras y otras presentes. Las presentes están basadas cuando menos en 3 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución a consecuencia de la justicia. Y bienaventurados todos aquellos que por la causa de Jesús los maltraten, los golpeen, los persigan. Por la causa de Jesús. Porque su galardón es ahora grande. Ellos van a recibir. Porque han seguido los pasos del Maestro. Palabras finales ya para terminar este asunto. ¿Para quién es el reino de los cielos? Para los bienaventurados, para los valientes. El evangelio es para los valientes, ¿sí?
Por eso dice las Escrituras, y los violentos lo arrebatan. La palabra violentos es la palabra que utiliza para arrebatar. Cuando dice, viene el arrebatamiento, ¿no? ¿Qué hace el arrebatamiento? Los agarra con fuerza y con violencia. Asimismo, los que quieren avanzar en la obra del Señor, así lo toman, deciden. Yo lo creo, yo lo confieso, es mío, yo lo hago. Como diría el Señor Jesús en la visión celestial de Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Yo voy, yo voy. Para los bienaventurados, los pobres en espíritu, para los que aman la justicia, para los que aman la causa de Jesús. Termino con Hechos 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La palabra denuedo significa con claridad, con confianza, abiertamente o con braveza. Hablar la palabra con seguridad, claridad. Oye, pero es que hay varios opositores. Si a mí qué me importa, yo voy a hablar con claridad lo que se trata de hablar la palabra de Dios. Entonces terminamos este estudio entendiendo varios conceptos interesantes. Que la bienaventuranza del reino de Dios es para aquellos que son valientes y decididos. No son para los cobardes. No son para aquellos, como dice las Escrituras. Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía. Para los cobardes no es. Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. Yo te invito a ti ahora, amigo hermano, que te llenes de la bravura de Dios, del poder, del amor y del dominio propio y te abalances a ser bienaventurado. Si crees que te ha faltado esa intimidad con Dios, hazlo en esta hora. Dios no es injusto para olvidar lo que tú has hecho por Él. Pero si tú consideras que lo que has hecho por Él no es suficiente, pues toma las manos en el arado y no voltees para atrás, sino sigue adelante. ¿Habrá persecuciones? Sí, habrá persecuciones. Las Escrituras lo dicen. Pero confiemos. Él ha vencido. Tened paz. Él ha vencido. Terminamos con oración y nos acercamos ante nuestro Dios. Padre, en el nombre precioso de Jesús, nos acercamos ante tu presencia. Tú nos has dicho, mi Dios, que debemos ser bienaventurados. Debemos alcanzar esa bienaventuranza. Pero nos has dicho, Señor, el camino que debemos seguir. Te ruego, Padre, que nuestro corazón esté abierto a tu presencia, a tu poder. Porque tú eres el que hace en nosotros el querer y el hacer para hacer tu buena voluntad. Señor, coloque en nosotros un espíritu agradable a ti, un espíritu obediente a ti, un espíritu sometido a ti, Señor, por amor a ti. Gracias, Jesús, por tu bondad y tu misericordia. Te suplicamos, mi Dios, que coloques en nosotros todas aquellas virtudes para hacerle frente a este mundo, Señor. Danos de tu valentía, danos de tu valor, Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo, para hacer tu perfecta voluntad. Gracias, Jesús, porque eres bueno. Gracias, Jesús, porque podemos encontrar en ti, solamente en ti, Señor, la salvación y la vida eterna. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos. Amén. Amén.